Ademar Balda, ex cónsul de Bolivia. Lo vamos a saludar teniendo en cuenta este conflicto que se dio a conocer con este autogolpe militar o un intento de golpe militar, un intento de golpe contra el sistema democrático boliviano. Le doy la bienvenida a Ademar Balda. ¿Cómo te va, Ademar? ¿Cómo estás? Diego Tomás te saluda. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias, Diego. Un saludo desde el Estado Plurinacional de Bolivia a toda la gente allá en la República Argentina. Agradecido por la invitación y presto para poder conversar de este tema que sin lugar a dudas ha concitado la atención a nivel nacional y a nivel internacional en las pasadas horas aquí en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo arrancaba Ademar con... Fue por lo menos que es lo que no se sabe a la distancia, fue un autogolpe del gobierno o fue realmente un intento de golpe de Estado por parte de una fracción o una facción del ejército. Sin lugar a dudas, por los elementos objetivos, los elementos reales, este fue un golpe fallido, un intento de golpe de Estado fallido. ¿Y por qué resalto este concepto? Porque había la intencionalidad de derrocar al gobierno nacional. Se movilizaron tropas militares, una fracción del ejército de Bolivia. Se movilizaron también gente de inteligencia del ejército que estaba de civil y que había previamente tomado la Plaza Murillo. Se desalojó a los medios de comunicación, se desalojó a la gente que estaba en la Plaza Murillo, en este caso donde se constituye el Palacio de Gobierno, donde está la sede de gobierno de nuestro país, y también se empezó a generar una represión al pueblo boliviano. Evidentemente, lo que hay que aquí poner en tela de juicio es por qué falló el tema de este golpe o intento de golpe fallido, reitero. Mm. Y esto se viene esclareciendo cada día. El general Zúñiga, el general golpista antipatriota, fue prácticamente relevado de sus funciones un día antes de este golpe fallido. Prácticamente este relevamiento se dio por varios temas, varios errores que él cometió como militar. Salió a la prensa para que la gente tenga el contexto a realizar declaraciones Bueno, políticas. ese es un dato importante, porque los medios no han reflejado ese dato que vos estás diciendo, que ya le habían quitado el poder al mando por, bueno, por infracciones, digamos, que había cometido, o delitos, no sé bien, pero uno se preguntaba y decía, bueno, puede ser un autogolpe porque este general ya venía anunciando hace varios días que en advertencia al gobierno democrático que podía surgir el avance de las tropas, ¿no? Una cosa así, venía como amenazando, según lo que cuentan también algunos otros periodistas, ¿no? No sé si también los periodistas están en, en convivencia, digamos, con este general, ¿no? Pero bueno, me parece que ese dato que vos nos estás dando no lo teníamos, ¿no? Me parece Uh-huh. relevante. Entonces, un primer elemento es este, ¿no? Este general estaba prácticamente haciendo política y por eso se lo dio de baja. Y esta baja se iba a materializar justamente el día de ayer con el cambio de un nuevo comandante del ejército, pero no solamente del ejército, sino también de las tres fuerzas, es decir, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Entonces, ha noticiado este general de su destitución y de que iba a haber un cambio, moviliza tropas desde el regimiento de Chayapata, en Oruro, a 4 horas más o menos desde lo que es la sede de gobierno. Estas tanquetas que se ven como en la época de los 70, en la época de los 80, vinieron desde otro departamento. Claro. Cuando el presidente y el ministro de gobierno se notician de este movimiento irregular de tropas, llaman inmediatamente al general Zúñiga, que hasta ese entonces, reitero, fungía como comandante del ejército, y él no responde el celular. En pocas palabras, la cadena de mando se rompe. Claro. Esta cadena que establece el poder militar subordinado al poder civil, obviamente al poder político elegido mediante las urnas, se rompe. Este es el otro elemento. El tercer elemento, que la gente debe saberlo, es que el general Zúñiga tiene
propiedades en México recientemente adquiridas. Ah, Su familia, su esposa, sus hijos están fuera del país antes de que haya perpetrado este intento de golpe fallido. ¿Y por qué decimos intento de golpe fallido y no autogolpe como ahora algunos sectores que realmente van en contra de la defensa de la democracia y que por intereses meramente políticos quieren desvirtuar esta acción militar real objetiva? Porque también aquí se ha detenido a dos ex, en este caso, comandantes tanto del ejército como de la armada. mm, Se los ha detenido. Yo pregunto a la gente, quién en su sano juicio pone en riesgo su carrera militar, claro. pone en riesgo su libertad, pero además, quién en su sano Su juicio, vida. sabiendo que esto puede fracasar, adquiere bienes fuera del país recientemente? Hay movimientos inusuales de recursos económicos que se están investigando, pero fundamentalmente pone en una situación de evidencia esta situación. Es decir, él sabía que podía fracasar. Mm, ¿Por qué? Porque era una acción real. Pero además, el otro elemento que me parece importante, ¿por qué fracasó este intento de golpe de Estado? Primero, porque hubo una movilización popular inmediata. El hecho de que haya sido 3 horas, 4 horas y esto no se haya podido materializar es más bien debido a que hubo una reacción popular en que todo no el fue país. como la vez pasada, que no fue como la vez pasada, que es como que estaban esperando, a ver, capaz que ya se soluciona, lo veíamos por la tele y la reacción no fue inmediata como ahora, ahora fue distinto. Sí, Fue inmediata y además los sectores sociales más importantes y más grandes de Bolivia, como los campesinos, las mujeres campesinas, la central obrera, es decir, los trabajadores de Bolivia, se declararon en huelga general indefinida y en bloqueo de caminos hasta que se derroque o en este caso hasta que se desactive este intento de golpe de Estado. Pero todos los sectores. Entonces esta movilización fue inmediata. A esto sumar el respaldo internacional, el repudio internacional, la misma OEA que estaba sí. reunida a la cabeza de Luis Almagro, que nadie puede decir que es una persona que está alineada con el gobierno de Luis Arce Catacora para nada, No, no. y obviamente los gobiernos de la región, los gobiernos de Salvo la... Argentina, no sé si ya emitió el comunicado Javier Milei, pero como presidente, hasta las últimas horas, no se expresó, no repudió, sí lo hizo su canciller, creo, pero bueno, Milei no salió a repudiar este intento de golpe de Estado. Además, ¿qué es de cierto que esto es también producto de una interna entre el presidente y el dirigente más popular y líder, ¿no?, del movimiento político como Evo Morales? ¿Es así? ¿Existe Eh, eso? Otro elemento que desvirtúa que esto no fue un autogolpe es que el general Zúñiga, antes de ser destituido, salió a hablar en contra de Evo Morales. Ojo, este es un dato muy importante. Dijo que lo iba a detener y que él ya no podía ser presidente de Bolivia. Fue textual, revisen en las redes sociales, en internet, están ahí sus Sí, sí, sí. declaraciones. Entonces, no hay coherencia cuando hay gente que lamentablemente en vez de defender la democracia quiere desvirtuar un intento de golpe de Estado, porque si Zúñiga, que dijo además dos palabras o dos frases, mejor dicho, vamos a posicionar un nuevo gabinete de ministros, lo dijo ahí antes de entrar a la Casa Grande del Pueblo, pero dijo que se tiene que supuestamente liberar a los presos políticos del gobierno de Luis Arce Catacora y restablecer la democracia, discurso con el cual históricamente en Bolivia, en Argentina y en todas partes de Sudamérica, los militares antipatriotas buscaban en este caso validar sus acciones ilegales y Claro. anticonstitucionales. Entonces, se cae el otro elemento, el discurso de autogolpe. ¿Por qué? Porque este general estaba en contra de, en esta interna que tú bien manifiestas, en contra de uno de los líderes que hoy, podríamos decirlo, está en oposición directa al presidente Luis Arce Catacora. Entonces, no existe coherencia en esta supuesta lógica o artimaña de decir que fue un autogolpe, sino más al contrario, todos los datos objetivamente, cronológicamente, demuestran que hubo una movilización de tropas, pero que no contó con el respaldo de los otros regimientos militares. Y Claro. ahí, obviamente, se fracturó. Él tenía a los tres comandantes de las fuerzas en ese momento en la ciudad de La Paz, pero se le volcó el comandante de la Fuerza Aérea. Está ahí también en las redes sociales, revísenlo. Entonces se quedó solamente con dos.
y el otro reculó de igual forma, aunque ahora también está preso, pero no dio lugar a la movilización de Claro. la fuerza, es decir, de avionetas, de helicópteros, ni tampoco de la Armada, es decir, de la gente que trabaja en el ámbito de lo que significa las Fuerzas Armadas. Se quedó solo, vio la movilización popular, vio que no tenía respaldo internacional y obviamente en este callejón sin salida tuvo que recular, tuvo que alejarse, salió escapando de Plaza Murillo y el pueblo retomó, y esto también es importante decirlo, conjuntamente con la policía boliviana, retomó la Plaza Murillo, retomó el Palacio de Gobierno, se posicionó inmediatamente un nuevo Entonces, mando militar, las sí. instituciones correspondientes. Entonces, además, podemos decir, a ver, entre estas teorías de conspiración y estrategias entre la política, porque también la derecha hace política, ya lo hizo con el golpe de Estado anterior, en el 2019, es utilizar quizás diferencias entre Evo Morales y Luis Arce para decir está todo mal, está todo podrido, el discurso de extrema derecha, de decir, mira cómo empobrecen al pueblo, y son los únicos, los privilegiados, porque creo que este general hablaba de la élite de la política, pero no contó que compró casa en México, que ya había trasladado a su familia, que tiene otros honores, para hacer este intento de golpe, ¿no? Digo, se aprovechan quizás de esas diferencias en vida democrática para ponerla en riesgo a la democracia y subir al poder a la fuerza. Es así. Así es, así es. Mira, evidentemente en Bolivia hoy hay una disputa, digámoslo, al interior del movimiento al socialismo, esto es de público conocimiento. Entonces, en el cálculo militar de este golpista trasnochado como fue el general Zúñiga, seguramente estaba su análisis. Como están divididos al interior del MAS, este es el momento exacto para que yo dé el golpe de Estado y Claro. seguramente esperar respaldo popular o esperar respaldo de otros sectores para consolidar un gobierno de facto. ¿Y Por esas suerte. diferencias además son solucionables? Espero que sí, espero que sí, espero que en el tiempo esta situación termine llegando a una unidad. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente, y esta es una lección para toda Sudamérica, cuando gobiernos de izquierda asumen el gobierno, valga la redundancia, pero generan también una suerte de división y en este caso vamos a decirlo así, de cierta debilidad, ahí los históricamente que han tratado de mantener los gobiernos y fundamentalmente los sectores más conservadores de un país aprovechan para tomar el gobierno por la vía armada o por la vía violenta y no así por la vía democrática, porque saben que en las elecciones el pueblo siempre va a terminar votando a quienes defiendan sus intereses. Por eso creo yo que es importante esta elección. Espero que de aquí en adelante podamos tener mayor claridad al respecto, pero Mm. lo concreto y que es importante resaltar, hubo un intento de golpe de Estado, se movilizó tropa militar, se movilizó tanquetas, se reprimió al pueblo boliviano que estaba defendiendo a su gobierno, pero gracias a esta reacción inmediata y fundamentalmente a estas acciones que pudo contener el presidente Luis Arce Catacora, que además interpeló en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas al general Zúñiga, le dijo, levántese de aquí, le ordeno que se retire de acá con mucha fuerza, con mucha solvencia. Creo también que fue un factor fundamental para que el general Zúñiga se dé cuenta que se quedó solo, se quedó aislado y la gente que teóricamente lo debería haber apoyado, pues en algunos casos se dieron la vuelta y en otros se dieron cuenta que esta situación, esta aventura golpista no iba a tener mayor éxito. Mm. ¿Qué está en riesgo en Bolivia y las pretensiones, en este caso, de este sector político de la derecha o de este sector, porque son cómplices, obviamente? Este general no hace las cosas sola, tiene interlocutores, tiene alguien que le va cantando en el oído y le va diciendo tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, porque bueno, ya se vio, digamos, los golpes de Estado no se hacen de la noche a la mañana y mucho menos por un sector, en este caso del ejército. Se hace en convivencia con algún sector de la civilización, de los civiles, ¿no? Así es, así es. Primero, que antes de forzar la casa del pueblo, dijo dos frases, reitero, que iban a posicionar un nuevo gabinete de ministros. Y segundo,
que querían la libertad, según él, de presos políticos, entre ellos Yanine Áñez, Sí. Fernando Camacho, que fueron los que dieron el golpe de Estado en 2019, recordemos con las masacres de Sacaba, de Sencata. Y el otro elemento que me parece importante aquí resaltar, mucha gente dice, pero el general Zúñiga aparece con el presidente, obviamente es presidente del Estado y él era comandante del ejército, pero hay que recordar la historia de Allende. Justamente ayer era el natalicio de Allende, el expresidente de Chile. ¿Y quién era Pinochet en la historia chilena? Era uno de los generales más cercanos, supuestamente de confianza, del presidente Allende, pero que termina dando un golpe de Estado porque la lógica es la misma. Hay generales o militares que no son patriotas, que no defienden la patria, que no defienden la Constitución, que son pretexto de generar cierta lealtad, entre comillas, en el fondo tratan de ocultar sus verdaderos intereses y terminan gestando golpes de Estado como lo que ha pasado tanto en la época de Allende y que hoy se ha tratado de redituar esta situación que por suerte y gracias a la movilización popular fundamentalmente pudo ser desactivada rápidamente, porque si no el día de hoy, sin lugar a dudas, tal vez ni mi persona ni otros compañeros podríamos estar hablando libremente como se debe hacer en un Estado democrático, en un Estado de derecho. Estaríamos, como pasó en el 2019, en el exilio o con muertes. Y creo yo que ahí la madurez política que debe haber de distintos sectores, ya sean de izquierda o de derecha, la democracia es un patrimonio de la humanidad y todos y todas debemos defenderla porque, reitero, no podemos permitir que algunas aventuras golpistas de militares trasnochados quieran nuevamente imponerse en Bolivia y mucho menos en Sudamérica y en el mundo entero. Claro. Te quiero agradecer, Ademar, por este contacto otra vez con el canal, con Prensa TV, y por lo importante, ¿no? Hay varias cositas que nos podés transmitir y dejar en claro. Primero, esta teoría del autogolpe no existe, parece fundamental. Y el argumento de político de por qué no fue un autogolpe como quieren hacer dar a conocer, quizás aquí en los medios en la Argentina, ¿no? Estoy hablando de los medios hegemónicos. Bueno, siempre, vos ya sabés, digamos, lo hemos hablado, la discusión y los posicionamientos, ¿no? De los grandes medios hegemónicos en toda Latinoamérica, ¿no? Te quería agradecer, digo, por este contacto y por la transparencia en el contenido, ¿no? En el relato y en la información que nos podés suministrar desde allí, desde tu querida Bolivia. No, muchas gracias. Saludar a todos los hermanos en la República Argentina y decir que, y un dato más antes de que se me olvide, ayer ya declaró el general Zúñiga, dijo, no pude materializar mis objetivos porque las unidades militares que deberían haber apoyado no movilizaron la tropa porque este golpe tiene que ser a las 11 de la mañana y no llegaron a tiempo. Esto ya está en la declaración oficial vertida en la FELCC de Bolivia. Muchas gracias y la defensa de la democracia es un patrimonio de todos nosotros. Hasta otra oportunidad. Un abrazo grande, Ademar, muchas gracias. Bien, ahí estábamos justamente.